Bien, mis amados hermanos, pueden tomar asiento, por favor. Y quiero invitarle a que abra la bendita palabra del Señor en el Evangelio de Lucas. En el capítulo 17, Lucas capítulo 17. Continuamos con esta serie maravillosa de Lucas, la cual estábamos sacando cuentas hace unos días. Ya llevamos 4 años. Impresionante, 4 años llevamos estudiando la palabra del Señor solo en este Evangelio. Y hemos visto todo lo que el Señor ha hecho en la iglesia y en cada uno de nosotros. Así que le damos gracias al Señor por su palabra. Lucas capítulo 17, y vamos a ir al versículo 11, vamos a estar del 11 al 19. El título de este mensaje le hemos puesto El poder de la gratitud. Entonces dice de la siguiente manera: en su camino a Jerusalén, Jesús pasó entre Samaria y Galilea. Al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se quedaron a cierta distancia de él, y levantando la voz le dijeron: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: vayan y preséntense ante los sacerdotes. Y sucedió que, mientras ellos iban de camino, quedaron limpios. Entonces uno de ellos, al ver que había sido sanado, volvió alabando a Dios a voz en cuello y rostro en tierra, se arrojó a los pies de Jesús y le dio las gracias. Este hombre era samaritano. Jesús dijo: ¿no eran 10 los que fueron limpiados? ¿Dónde están los otros 9? ¿No hubo quien volviera y alabara a Dios sino este extranjero? Y al samaritano le dijo: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Bien, decimos que el título de este mensaje es El poder de la gratitud. Y hoy vamos a estar hablando un poco de esto. Y también cómo la gratitud en la palabra del Señor la vemos que es descrita de diferentes maneras, que me gustaría colocar un poco de pronto a manera como de introducción. Vemos que en la palabra se nos presenta la gratitud como un principio, casi un mandamiento. Vamos a estar explorando esta idea. Quiere decir que el Hijo de Dios tiene que ser una persona agradecida, debe serlo, tiene que estar en él. Pero también se nos presenta, cuando la vemos, como la línea base o el punto de partida para la adoración. La gratitud es algo que nos ayuda a nosotros a pararnos firmes para poder adorar al Señor. Es la base, es el punto de partida para esto. Y un tercer uso que podemos ver de la gratitud en la Escritura es que es una herramienta para poder, repita conmigo, evaluarnos espiritualmente. Parece impresionante. La gratitud es una herramienta que nos ayuda a evaluarnos espiritualmente, porque cuando no hay gratitud, necesariamente hay otras cosas. Entonces vamos a ver esta idea, cómo la gratitud verdaderamente nos ayuda a ver si tenemos los pies puestos en la tierra, si estamos donde tenemos que estar. Cuando vemos este texto se nos presenta una historia bien pintoresca, bien interesante. Dice que Jesús, recordemos el momento en el cual nos encontramos, Él está en su viaje a Jerusalén, moviéndose hacia aquello que Él sabía que tenía que venir a hacer a la tierra, morir y resucitar. Desde el capítulo 9 hasta el 18 aproximadamente Jesús está en una misión, está en un viaje, Él se está desplazando hacia este lugar y han pasado ya a esta altura varias cosas. Aquí Él va pasando entre Galilea y entre Samaria. Entonces era un terreno un poco conflictivo para un judío. Él iba pasando por allí, le salen unos hombres al encuentro y nos dice la palabra que estos eran leprosos. Y no solamente eso, salían de Samaria. Entonces ya tenemos 2 factores, los cuales culturalmente hablando, para un judío como lo era Jesús, eran cosas que debían, entre comillas, marcarle una distancia social. Eran samaritanos, tenían lepra, y la lepra no era como el COVID, ¿cierto? El COVID es de juguete. La lepra verdaderamente era una enfermedad y era algo que era altamente contagioso. Los judíos como tal mantenían un distanciamiento social cuando una persona se sabía que tenía lepra. Inclusive los leprosos tenían una ley en esta cultura, que era que donde ellos iban pasando ellos tenían que taparse y gritar: leproso, 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 para que la gente se les hiciera a un lado. Imagínese usted el entorno en el cual estas personas vivían, cómo se podían sentir. Era algo que verdaderamente era pues un estigma, los mantenía a ellos de lado, era algo desagradable, era algo peligroso, era algo que les afectaba a ellos. Y vemos cómo en la Escritura se nos presenta la lepra desde el Antiguo Testamento.
Inclusive en la historia usted ve que hay registros en libros egipcios y de otras culturas mesopotámicas respecto a esta enfermedad. La lepra estaba ampliamente registrada, era una enfermedad en la piel, la cual hacía que las personas le salieran lesiones, inflamaciones, dañaba el sistema nervioso. Hay médicos actualmente que se han animado a decir que es algo que se conoce hoy en día o parecido a una variante con la enfermedad de Hansen, que dice que viene a blanquecer la piel y se va expandiendo por todo el cuerpo, hace que cambie de color, inclusive se depigmenta, les afectan las mucosas y llega al punto después en que empiezan a salirles tumores externos. Entonces no es algo que las personas llevaban en silencio, se veía en su piel, se sabía que la persona estaba enferma, su piel se engrosaba, perdían la sensibilidad, llegaba al punto que una persona con lepra podía pasar por un lugar, cortarse, perder un dedo y no lo sentían porque dañaba su sistema nervioso, la carne se iba descomponiendo y muchas personas podían morir de lepra, pero otros más bien de complicaciones, de infecciones que les daban internamente. Entonces, al ser una enfermedad que estaba en todo este entorno, había leyes. Inclusive vemos que en el Antiguo Pacto se dieron leyes para los leprosos. Ellos tenían que vivir aparte y estaba relacionada con el pecado. Es decir, había personas que podía darles lepra por temas pecaminosos a los cuales ellos se habían expuesto. Entonces Dios en su sabiduría en el Antiguo Pacto había establecido leyes para personas que podían tener lepra. Los dejaba inclusive en un estado de impureza ceremonial, es decir, no podían acercarse al culto, no podían estar cerca de las personas, tenían que pasar todo un proceso para poder nuevamente hacer vida, si es que se recuperaban, ¿cierto? O si no morían. Y vemos que esta idea en el Nuevo Testamento permanece. Vemos aquí en el Nuevo Pacto leprosos, estas personas de los rabinos tenían que estar lejos, de los sacerdotes no podían estar cerca, era verdaderamente una situación muy difícil para ellos. Ahora, ¿qué nos enseña esto, este relato acerca de Dios y acerca de nosotros? Pensemos por un momento lo siguiente: ¿cómo mira Dios el pecado? ¿Saben la manera en la cual Dios mira el pecado? Quiero leerle para ustedes algo que está en el profeta Isaías y dice de la siguiente manera. Aquí está hablando Dios del pecado y cómo lo veía él en la nación. Dice: hay gente pecadora, pueblo bajo el peso de la maldad. Hay simiente de malvados, hijos corrompidos que han abandonado al Señor. Han provocado la ira del Santo de Israel, le han dado la espalda. ¿Por qué quieren ustedes ser castigados todavía? Van a seguir siendo rebeldes. Tienen, y escuchen la descripción del pecado, tienen toda la cabeza enferma y todo el corazón adolorido. De la punta del pie hasta la cabeza no tienen nada sano. Todos son heridas, hinchazones y llagas abiertas que nadie ha curado, ni vendado, ni limpiado con ungüento. Qué impresionante. Nos describe aquí el profeta Isaías en un momento particular de la nación de Israel en el cual las cosas estaban muy mal en todo sentido, principalmente, obviamente espiritualmente, pero después de ahí a nivel económico, político y social. Toda la nación estaba muy mal. Un momento en el cual Dios viene a describir la naturaleza macro del pueblo y a decir, es como que el cuerpo sea una sola llaga. Desde los pies a la cabeza, adolorida, infeccionada y que nadie se ha tomado el tiempo de curarla. Si usted en algún momento ha tenido un afta en la boca, ¿quién ha tenido eso? Son como del diablo, ¿verdad? O se ha golpeado usted una pierna o algo y uno se vuelve a golpear en un lugar en el cual está lastimado, ¿cómo duele? Ahora piense en una llaga desde la punta de la cabeza hasta sus pies. ¿Cómo puede ser eso? Y cuando Dios habla, Dios no habla por hablar, Dios no es exagerado, esto no es una hipérbole. Así es como se ve el pecado delante del Señor, como una llaga que le duele al individuo, pero también le duele a Dios ver la condición de su pueblo. Y sabe que nosotros como raza humana, como género humano, hay una enfermedad que compartimos justamente, y es esa, se llama el pecado. Todos nosotros tenemos esto. Usted pudo haber nacido en una familia muy buena, muy educado, tener padres amorosos. Usted puede ver gente linda en esta tierra que tratan de educar a sus hijos de la mejor manera, y de un momento a otro usted observa a esos niños allí caminando y usted los ve que agarran una piedra y se golpean al otro, ¿cierto? Y usted dice, ¿pero de dónde aprendieron esto?
¿De dónde sacó esas características? ¿De dónde sacan ira? ¿De dónde sacan venganza? Eso es algo que viene en nuestro código genético, en nuestro ADN, en el pecado común que todos nosotros compartimos. Y que no respeta su educación, ni su estado social, ni de dónde venimos. El pecado todos nosotros lo tenemos, es como una enfermedad que está allí. Por eso usted ve la sociedad como está hoy y cómo cada vez se va poniendo más enferma, es por el pecado. Es esa enfermedad que vino a desfigurar la creación de Dios, que vino a trastornar lo que Dios había hecho hermoso y que lo sigue haciendo, ¿cierto? La condición pecaminosa la vemos que es descrita como un cuerpo enfermo desde la cabeza hasta los pies y sin curar, y sigue estando así. ¡Qué increíble! ¡Qué duro! Y podemos ver que el pecado nos afecta a nosotros en dos condiciones, o pensémoslo en dos maneras. Una es claramente sin conocer a Cristo, y tal vez todos nos podemos relacionar con eso. Hace algunos años, o tal vez hay alguien aquí que todavía está en pecado y no ha conocido a Cristo. ¿Cómo era eso? Piense por un momento, ¿cómo se siente usted cuando está enfermo? Hace unos días mi esposa estuvo con dengue, y yo a mi amada esposa, que siempre la veo tan dulce y tan bella, usted no sabe lo que pasa en estos días, ¿sí? Cuando la gente se siente enferma, hermanos, uno no piensa bien, no quiere razonar, no quiere computar, no tiene ánimo, la persona se ve obviamente expuesta a una mentalidad que no son ellos, estamos desorientados. Cuando estamos enfermos nos sentimos mal y no queremos nada con la vida. ¿A quién le ha pasado eso? ¿Cierto? Cuando uno se siente mal, uno piensa diferente. Y el pecado hace exactamente lo mismo en nosotros. Cuando nosotros caminamos en pecado, cuando vivimos bajo los efectos del mismo, no tomamos buenas decisiones. Nos desorientamos. De pronto algo que usted de manera externa, en perspectiva externa, lo puede ver como normal en un individuo o en usted, en otros es otra cosa. El pecado viene a trastornar la manera en la cual pensamos, no vemos las cosas bien. Por eso usted ve una sociedad la cual le llama a lo blanco negro y a lo negro blanco, porque el pecado viene a trastocar todo lo que nosotros somos. Es una constante aflicción. El pecado es como la lepra. El pecado provoca que la persona comience con algo pequeño que se va exponiendo y de un momento a otro se va expandiendo a otras áreas. El pecado tiene esa capacidad de ir trastocando todo. Usted lo ve, una persona que camina en mentira, de un momento a otro tiene que sacar otra mentira para tapar la mentira y luego más engaño. Una persona se expone a una sustancia o a algo que no tiene que ver y después ya no le satisface esa cantidad, tiene que buscar más. El pecado es así. El pecado nos afecta de diferentes maneras. Inclusive el pecado genera un aislamiento. ¿Ha visto usted cómo las personas cuando están caminando en pecado buscan evadir a aquellos que de pronto les son un referente de luz o de moral? Comienzan a apartarse ellos mismos, a veces de manera inconsciente. No quieren acercarse a ciertos entornos porque saben que eso les afecta. Es muy interesante ver ciertas discotecas aquí o fuera del país cómo se reúnen en lugares alejados y a ciertas horas de la noche grupos que nadie sepa. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser todo como tan oculto? ¿Por qué se hacen las cosas en secreto? Porque el pecado conlleva eso. El pecado hace que las personas quieran aislarse, quieran apartarse. Y el pecado también impacta en la mortalidad del individuo, espiritual y moralmente. Nos dice la palabra en Santiago 1:15, entonces la concupiscencia, repita conmigo, concupiscencia, palabrilla de domingo, concupiscencia. Después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a la luz muerte. Muerte espiritual y hasta muerte física. ¿Cuántas personas en su pecado han sido hallados o del todo han quedado ahí? ¿Cierto? El pecado tiene la capacidad de impactar al ser humano inclusive en su mortalidad. Es una realidad. Y es una manera en la cual las personas interactúan con Él sin conocer a Cristo. Pero hay una buena noticia, ¿sí? Hay una buena noticia. Nosotros, la iglesia, somos conocidos como la gente guardadora de verdades. Y una verdad que nosotros comunicamos se llama el Evangelio de Jesús. ¿Quién dice amén?
Y ese evangelio significa una buena noticia. Noticia buena para usted y para mí. ¿Por qué es una buena noticia? Decíamos hace unos días, porque hay una mala. Y es por ahí por donde tenemos que empezar. Hay una mala noticia. Y la mala noticia de la Escritura que es que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Compartimos esa enfermedad. ¿Sí? Es una realidad, todos la tenemos. Quien mató, quien adulteró, quien mintió, todos en algún momento fallamos ese estándar que el Señor estableció. Y por esa razón, hermanos, es que Jesús tenía que venir a la tierra. Para que entonces aquellos que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y estábamos así, viendo abajo, un día pudiéramos ver arriba a Él y decir: tú eres el Hijo de David, tú eres el Salvador. Y entonces la justicia de aquel que no pecó, de aquel que es 3 veces santo, pasar a nosotros como por ósmosis a través de la fe. ¿Quién dice amén? Y esa lepra, esa enfermedad y toda esa inmundicia fuese quitada en un segundo para aquellos que creen. ¿Quién dice amén? Y gloria al Señor por eso. A veces tenemos como tan acá lo que el Señor ha hecho, pero es que no hay nada más grande que eso. No hay nada más grande que eso. Se lo dice a alguien que supo lo que fue caminar en pecado, querer salir de él y no poder, y un día experimentar, toparse con un hombre totalmente santo y que me hiciera libre del pecado, para la gloria del Señor, y poder caminar en libertad. Eso lo hace nuestro amado Señor Jesucristo, el Mesías, el Hijo de David, el que está aquí y que camina con nosotros. Él nos hace libres. Entonces, podemos interactuar con el pecado sin conocer a Cristo, o podemos interactuar con el pecado conociendo al Señor. Porque sí, mientras estemos en esta tierra, recibimos salvación de Él, escuchamos el Evangelio, Él imputa su justicia sobre nosotros, pero seguimos bregando con esta, dice la gente allá afuera en el mercado, chuleta, con esta carnilla, con esta humanidad que de un momento a otro, cuando usted no se cuida, ¿verdad? Dice la palabra que el que esté firme, mire que no caiga. Tenemos que saber andar. Eso quiere decir que va a haber momentos en los cuales nosotros podríamos fallar, podríamos conocer pecado, podríamos tropezar con algo. Y por eso tenemos que andar con pies de plomo. Porque la palabra del Señor nos enseña lo siguiente, que si nosotros en algún momento como cristianos fallamos, tenemos abogado para con el Padre. Amén. Dice en 1 Juan 1:9 lo siguiente: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Quién necesita que el Señor venga a veces y nos limpie? ¿Cierto? A veces cuando andamos demasiado ensimismados, cuando estamos demasiado distraídos en la vida y comenzamos a andar naturalmente una vida de pecado. Y usted puede decirme: pastor, pero yo no fumo, no tomo, no bailo pegado, yo no peco, yo no le hago daño a nadie, pastor. Eso no quiere decir que usted no esté caminando en pecado. La vida de pecado es aquella que no camina para lo cual fue hecha en esta tierra, para el propósito de Dios. Eso es la vida de pecado, errar el blanco, andar usted totalmente distraído de quien usted es estando en esta tierra. Amén. Entonces, la sociedad hoy en día está engañada con esta idea: yo no le hago daño a nadie. Sí, pero no vives para el Señor. Ok, estamos aquí. Entonces necesitamos que el Señor venga, nos limpie de toda maldad y podamos caminar como Él lo quiere. ¿Y qué hace el Señor cuando Él nos limpia de toda maldad? Él sana nuestras heridas, Él restaura las lesiones causadas por el pecado, Él restituye nuestra posición con Cristo en Dios. Dice la palabra que estamos sentados en lugares celestiales juntamente para con Él. Vea, si usted está sentado en lugares celestiales para con el Señor, necesariamente usted va a vivir diferente. Necesariamente va a vivir distinto si estamos sentados allí, si vivimos a la par de Él, si escuchamos la voz del Señor. Él redime nuestra alma, remueve la vergüenza, quita la culpa, devuelve la esperanza. Él es la cura para el pecado. De una vida que vive totalmente distraída y ensimismada. ¿Podemos nosotros ser libres del pecado? La respuesta es no. Por nuestras propias fuerzas no podemos. Es una triste realidad, no podemos. Nadie podía.
pero tenemos un Salvador. Repita conmigo, su nombre es Jesús. Su nombre es Jesús. Yo me imagino cuando estemos delante del Señor, delante del trono blanco, cómo va a ser ese silencio sepulcral mientras el Señor vaya juzgando a todos y cada uno de nosotros, y de un momento a otro va a pasar la mirada y va a decir Rodrigo, y él va a pronunciar Jesús, y el Señor lo va a limpiar y va a decir él es justo, su nombre está escrito en el libro de la vida. Andrés, él es justo, su nombre está inscrito en el libro de la vida, pero va a haber miles y millones, los cuales va a pasar y no va a haber nada, van a ser resucitados para una segunda muerte de perdición eterna. Eso sí va a ser una película de miedo, pero también va a ser una película en la cual va a haber alabanza y adoración, y ese nombre se va a escuchar en todas las frecuencias y potencias que usted lo puede escuchar. Jesús, redimiendo y levantando a todos los muertos de todas las generaciones para estar delante del trono blanco de Dios. Imagínense lo que va a hacer eso. Va a ser un escenario inexpugnable estar allí delante de Él, y que esa sangre sobre cada uno de nosotros venga a fungir como ese pasaporte para llevarnos a la eternidad en la presencia del Señor. Y ese nombre fue el que pronunciaron estos leprosos. Pensémonos por un momento nosotros aquí, 10 amigos reunidos con semejante basura encima, con esa enfermedad, y haber escuchado de este tipo que sana una enfermedad que no tenía cura, que viene a donde nosotros vivimos, y va pasando y está cruzando allá, pero no nos podemos acercar a Él. Hay una ley. ¡Qué duro! ¡Qué duro! Ahí está el que te puede curar, pero no puedes pasar, hay un muro, no puedes ir a donde está Él. Y entonces ellos toman valentía, son valientes, y entonces en ese momento reconocen y dicen Jesús, pero no lo dijeron así, ay Jesús, estás ahí, vos puedes ayudarme. No, yo le aseguro que eso fue un grito de desesperación. Jesús, ten misericordia de mí, porque se me cae la piel. Wow, imagínense, ten misericordia de mí. Y qué bello es el Maestro, la misericordia que Él tiene. Pero sabe, para que el Señor responda, tiene que haber una acción de nuestra parte. ¿Quién dice amén? Vea, cuando nosotros estamos enfermos y no nos curamos, ¿qué hacemos? Buscamos al médico, ¿cierto? Vamos al médico. Usted puede sentirse mal, con un dolorcito, una molestia extraña. Usted ora, no se quita, se toma la acetaminofén, la aspirinita en la noche, no se le quita. Usted se espera unos días y después va al médico, ¿cierto? Bueno, espiritualmente es exactamente igual. Nosotros debemos reconocer nuestra necesidad delante del Señor. Como pastores, nosotros atendemos muchísima gente, y es muy interesante ver personas que se acercan y nos dicen, vea pastor, yo tengo problemas con el adulterio, tengo problemas con el orgullo, tengo problemas con la pornografía, me cuesta esto, ¿cómo hago? ¿Qué enseña la Biblia? ¿Cuáles son los principios para poder salir de esto? Necesito ayuda, oren por mí. Pero la persona se acerca al médico, y no que uno sea el médico, sino Jesús. Nosotros somos simplemente el cuerpo de Dios en la tierra, la iglesia. Pero también uno se topa personas que viven en negación, personas que se acercan y dicen, no, yo tengo un problema ahí, no, pero pensemos fuera de la caja. Mira, es que el problema es que en ocasiones yo me estreso demasiado, entonces eso me lleva como a drogarme, ¿ves? Pero no es nada, yo lo tengo bajo control. Viven en una negación, no ven las cosas como son. Y si usted quiere que el Señor intervenga en su vida y avanzar en esta tierra, usted tiene que llamar las cosas por su nombre. Amén. Tiene que ponerle el punto a las íes, tiene que hacer lo que necesita. No solamente porque eso le va a ayudar a definir las cosas, sino porque tenemos que ubicarnos delante de quién estamos. Amén. Vea, Jesús en un momento ante una audiencia similar vino a decirle estas palabras a unos religiosos que estaban ahí. Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico. ¿Sí? Lo interesante es que no hay ni uno solo sano. Porque cuando Él estaba hablando aquí de sanidad, no se refería a lo físico, se refería a la enfermedad del pecado. Les dice, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y vea cómo lo presenta la Nueva Traducción Viviente, lo hace un poco más claro. Dice, la gente sana no necesita médicos, los enfermos sí. Y dice, no he venido a llamar
a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. ¿Quién sabe que es pecador? Pero hay personas en esta tierra que no piensan que son pecadores. No, yo soy muy bueno, yo no le hago daño a nadie. Es más, vea mi estado bancario, vea todo lo que he hecho. Yo ayudo a los pobres y también soy vegano. Yo no mato chanchos, pastor, como usted, ni como carne. Yo no hago esas cosas. Y yo uso cuero vegano, jamás. Yo no le hago daño a los animalitos. Yo no le hago daño a nadie. Hago obra social, hago caridad. Y cuando voy a la playa adoro a la Pachamama y luego voy y jalo la ayahuasca. Yo no le hago daño a nadie, pastor. Por amor a Cristo, no hay ni uno solo justo. Todos somos pecadores. Pero el ser humano es muchas veces ingenuo y se pone caretas. ¿Verdad? No pasa nada. No pasa nada. No ocurre nada. Y sí está pasando algo. Necesitas la intervención del Señor si quieres ser libre. ¿Quién dice amén? Necesitas llamar las cosas por su nombre y poder entonces reconocer tu condición para que el Señor entonces responda. Vea, el poder de Dios no opera a favor del hombre hasta que éste camina en fe. ¿Quién dice amén? Estos hombres les dicen: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Dígale usted: Señor, ten compasión de mí. Ten misericordia de mí, porque soy pecador. Y cuando usted se acerca hacia Jesús, cuando usted se acerca hacia Dios, ¿sabe qué es algo lindo? Que Dios no juega a las escondidas. La palabra del Señor dice: acérquense a mí y yo me acercaré a ustedes. Dios no juega a las escondidas, Dios está ahí, pero Él tiene la capacidad de ver cuando hay un corazón genuino que se quiere acercar a Él. Estos hombres le dicen: Jesús, ten compasión de nosotros. Y vea las palabras de Jesús. Si uno fuese un poco resentidón, no hubiese visto el milagro. Jesús dice que a la distancia les dice: vayan, preséntense ante los sacerdotes. No impuso manos sobre ellos, no hizo una pausa para escucharlos, no hubo una ceremonia. Y ¿sabe qué? No fueron sanos en el momento. Si nosotros hubiésemos sido un poco alzaditos, en ese momento hubiéramos dicho: ¿y qué le pasa al judío de Nazaret? ¿Cómo que vayan presentes? Y ni me atendió, ni me dijo hola, ni me preguntó cuál es el nombre del apellido. Sí, hay mucha gente así. Ay, pero no me atendió, ¿cómo debe ser? Ay, qué persona tan despectiva, bla, 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 bla. Vayan, preséntense. Pero ellos sabían quién estaba hablando. Y estos hombres emprendieron el caminar sin ser sanos. Y por esa razón nosotros tenemos que aprender a tomar muy en serio lo que es la fe. Porque muchas veces nosotros queremos que Dios haga las cosas como nosotros queremos. ¿Sí? Ellos pudieron haber dicho: pero ¿cuánta gente ha sanado? ¿Por qué no vino y nos puso las manos encima? No, ¿por qué no me sana ya? Seguro es que le caigo mal, ¿verdad? No me tomó en serio el maestro. Y que nos vaya, seguro lo que quiere es hacerse loco ese chavalo. Vayan, preséntense ante los sacerdotes. Se está quitando la bronca encima. Pero no, dice que empezaron a caminar. Y qué impresionante, pensémonos los 10 amigos caminando, vamos para la iglesia, y de un momento a otro uno de ellos probablemente hizo: ¡oh! La mancha ya no está. Y se volvieron a ver y estaban sanos, cada uno de ellos. Mientras iban caminando, Dios trabaja así. La fe trabaja de esa manera, pero nosotros muchas veces queremos con el Señor hacerlo entrar en nuestra caja. No, Señor, hágalo así, tiene que ser de esta manera. Y aquí quiero darle una lección con todo el amor que le tengo en Cristo como pastor y como hermano. Vea, con Dios uno tiene que ser, sí, propositivo, pero abierto. ¿Sí? Muchas veces nosotros somos demasiado cuadrados. Lo digo yo, mi viejo hombre, no, y todavía soy cuadrado. Uno es: Señor, es que tiene que ser así, azul, cuadrado, blanco, negro, de esta manera. Y entonces uno se para aquí, tiene que funcionar así. Y si Dios le plujo, bien, pero ¿y si no le plujo qué? Nosotros no podemos hacer a Dios que entre en nuestra caja. Tenemos que aprender a ser propositivos. ¿En qué sentido? La palabra de Dios dice: buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá. Es bueno que usted le pida a Dios. Eso genera dependencia sana del Señor, pero abiertos.
abiertos. El problema es cuando somos cerrados, cuando queremos meter a Dios en las cosas y que se haga de la manera que el Señor lo quiere. ¿Estamos aquí, hermanos? Vea, la fe demanda acción. Jesús dio la palabra, en ese momento ellos tenían que creer. Pudieron haber reaccionado muy diferente, pero tenían que creer. Y así mismo nosotros como hijos de Dios, la vida del cristiano es por la fe. ¿Cuántos tienen retos aquí? Situaciones difíciles, complicadas, anhelos también que nosotros queremos, todo eso que compartimos como humanidad. Todos tenemos anhelos, situaciones complicadas, situaciones cansadas, todos tenemos eso. ¿Cómo vas a abordar esas situaciones? ¿Cómo vas a acercarte a eso que día tras día te desgasta o llama tu atención? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cómo te está llamando el Señor a hacerlo? Es la pregunta. Es a través de la fe. Es creyendo en el Señor. Es confiando en Él y no a que Él vaya a hacer las cosas como tú lo quieres, sino confiando en las maneras, los medios y los métodos del Señor. ¿Quién dice amén a eso? Dígale: Señor, hazlo a tu manera. Hazlo a tu manera. Un día escuché un testimonio de una mujer que le dieron un diagnóstico de una enfermedad mortal. Y esta mujer estaba tan brava, ella era cristiana, pero reconoce que estaba apartada del Señor. Y entonces decidió irse para la iglesia e ir a decirle a Dios sus verdades. Y dice que ella iba, y cuando iba entrando en la iglesia se tropezó y pegó la cabeza abajo. Y cuando la levantó, dice que vio un letrero que decía: ten misericordia de mí, pecador. Y en ese momento la mujer recordó su condición. Nosotros no merecemos nada de parte de Dios. Todos somos pecadores en esta tierra. Y pudo ubicarse en el momento en el cual estaba. ¿Y por qué estaba donde estaba? Y lo lindo es que Dios después le sana. Pero como nosotros muchas veces pensamos que la vida y que Dios nos debe algo. ¿Sí? Dios tiene que hacer las cosas como yo pienso. Y Dios no nos debe nada. Más bien ya nos ha dado demasiado. Él ha sido bueno. ¿Quién puede decir amén? Dios ha sido bueno con nosotros. Y por eso la gratitud en muchos sentidos nos ayuda a nosotros verdaderamente a venir a poner nuestros pies sobre la tierra. Porque a veces tenemos o el anhelo o el problema y reducimos a Dios a ese círculo nada más. Y hasta que esto se dé, entonces yo voy a tener una vida de gratitud, una vida que exprese alabanza a Dios. Reducimos a Dios a la situación. A mí me ha pasado un montón de veces. Y tiene que venir el Señor nuevamente a abrirme los ojos y a recordarme dónde estoy y a hacer tierra, a pararme sobre sus promesas y entender que yo no vivo por nada de lo que hay aquí. Si estoy aquí, vivo para el Señor. Si vivimos, dice la palabra, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Es por eso que estamos acá. Entonces la pregunta es: ¿para cuándo, Señor? No, la pregunta es: Dios, ¿qué quieres conmigo en esta tierra? ¿Cómo te sirvo, Dios? ¿De qué manera debo conducirme aquí? Es eso lo que nos tiene que conducir a nosotros. Veamos por un momento el escenario de los 9 amigos. Ellos van caminando, los 10 se enteran que son sanos, pero en ese momento esos 9, después de saber que habían sido sanados, no sabemos qué pensaron. Tal vez alguno dijo: mira, funcionó. Otro probablemente dijo: yo sabía que con la dieta y el ejercicio todo se puede. ¿Sí? Yo sabía que esto iba a ser la manteca de cacao que me embarré. Yo sabía que cuando las constelaciones se alinearan todo iba a andar bien. Probablemente tuvieron diferentes opiniones de qué fue lo que aconteció en ese momento. Puede que algunos hayan ido a la sinagoga, otros no. Los que fueron a la sinagoga probablemente dijeron: ya cumplimos con lo que la religión pide, punto. Y se quedó el asunto allí. Otros probablemente tal vez se fueron al mismo lugar donde habían alcanzado la lepra. Algunos se fueron a sus negocios. Todos tuvieron razones para apartarse de lo más importante. No se dieron cuenta con quién se habían topado. Y así hay mucha gente en las iglesias. Personas que van y se acercan a Dios, pero es por un utilitarismo. Se acercan a Dios como si fuese un supermercado. ¿Qué puedo tener de Dios?
que me puede dar, cómo me quita el problema, dónde está el 911 celestial, ¿verdad? Cuando hay situaciones, ¿cómo hago para que Dios me ayude? Y una vez que el Señor hace el milagro, se van. 9 de 10, el 90% se apartaron del Señor de esa manera. Solo uno vuelve. Y este hombre que vuelve, Jesús le dice algo que verdaderamente deja mucho que notar. Le dice a este hombre: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Quiere decir que esos 10 tuvieron fe para sanidad, sí, pero solamente uno tuvo fe para salvación. Vean qué impresionante. ¿Será posible que haya gente en la iglesia a la cual Dios le haga milagros, las toque de manera superficial, pero no tienen la actitud y el corazón para crear una relación con Dios y ser salvos? Por supuesto que sí. Eso puede pasar, y sabe que la gratitud entonces es muy importante para que nosotros podamos tener una relación con Dios como debe ser, y no solamente buscar que Dios haga algo. ¿A qué nos lleva entonces esto? ¿Qué podemos concluir? Que nosotros debemos encargarnos fehacientemente de que Cristo sea el centro de nuestras vidas. Tome usted por un momento su carrera, su negocio, su cuerpo, su cónyuge, sus hijos, sus problemas, y sáquelos del centro. Y coloque a Jesús allí. Y deje que Él influya sobre todo lo demás. Si usted hace eso, el Señor va a comenzar a trabajar en su corazón y va a comenzar a configurarlo de tal manera que ni sus intereses, ni sus problemas, ni nada lo saque de lo que Dios quiere. Amén. Por eso la gratitud es una herramienta, porque cuando ella no está, entonces lo que falta te distrae, lo que te duele te afecta demasiado, al punto que puedes quitar la mirada del Señor. Y cuando te hace Dios el milagro, sí, por allá está el judío ese, y ni se acerca a decir gracias. Así es nuestra naturaleza humana, así funciona. Por eso es muy importante que tú verifiques hoy, en este día, que verdaderamente en tu corazón, en el centro, así en la médula, esté Cristo. Que usted pueda decir: no importa que falte todo, pero que esté Él. Porque si Él está, todo lo demás va a estar. Si Él está, todo estará bien. Pero si Él no está, todo se puede venir de picada, upside down, de un momento a otro. Si el Señor no está en tu vida, puede pasar de un momento, de la noche a la mañana, como un relámpago, dice la Escritura, cambiar tu vida drásticamente. Debemos colocar nuestra mirada únicamente en Él y recordar que esta vida en esta tierra, esto es una pasantía nada más. Los que mucho viven, dice la Escritura, andan por los 80 años, ¿cierto? Hay gente que dice: no, y es que yo estoy en la mitad de la vida, tienen 60 años. Hermano, yo usted paso un poco más allá, tiene que empezar a pensar diferente, ¿verdad? Estoy empezando a vivir, y uno los ve en todo lado. Hay que empezar a pensar qué estamos haciendo en esta tierra. Amén. Y eso va para todos, no importa la edad que usted tenga. Cristo debe ser el centro de nuestra vida. La pregunta es: ¿cómo lo hacemos entonces? Para que algo se vuelva el centro de su vida, usted primero debe exponerse a eso. Vean, es muy raro que yo diga: ay, sí, yo voy a hacer a Jesús el centro de mi corazón, y ni siquiera lo conozco. Es muy raro que usted venga a decir: esto va a tener un lugar en mi vida, cuando usted ni siquiera se ha expuesto a eso. Para que uno ame el deporte y uno se expone a él, ve el beneficio que eso tiene, le gusta. Para que usted elija una carrera, usted se expone a ella, ve cuáles son el campo en el cual se desarrolla, cómo es el field que se hace, usted se expone a eso y usted dice: esto me gusta, yo voy a hacer esto una prioridad en mi vida. Usted se expone a algo para usted llegar a tener semejante nivel de convicción e involucramiento con eso. Lo mismo es con el Maestro. Usted no puede tener a Jesús como el centro de su vida si usted lo ve cada muerte de obispo, ¿verdad? Cada año bisiesto, el gran día del Señor. Usted necesita acercarse a Él todos los días, y la iglesia no va a hacer ese trabajo. Es algo constante, es una relación que usted tiene que ir, número uno, desarrollando con el Señor, y va a requerir tiempo. Para que esos 10 hombres, en este caso ese único que fue donde Jesús, pudiera encontrarse con el Señor, no sabemos cuánto había avanzado. Si eran 10, si eran 20 kilómetros, no lo sabemos, pero de algo sí estamos seguros, y es que Él tomó una decisión.
y se desplazó desde donde estaba hasta donde estaba el maestro. Requirió tiempo, requirió esfuerzo para llegar a encontrarse con aquel que es la salvación, con Jesús. Y lo mismo nosotros, si queremos desarrollar una relación con Jesús y ser salvos, debemos invertir día tras día en acercarnos a Él, para que de Él podamos escuchar lo que tiene que decir, para que nos enseñe, para que nos guíe, para que podamos andar. Jesús le dice, ¿no eran 10 los que fueron limpiados? ¿Dónde están los otros? Qué impresionante, se quedó esperando el maestro. Número 2, si usted quiere que Jesús sea el centro de su vida, aprenda a ser agradecido con Dios. La gratitud tiene poder. Vea que este hombre hace lo siguiente. Él no vino y dijo, ay, mira mis ropas limpias. No, dice que rostro en tierra se arrojó a los pies de Jesús y le dio las gracias. ¿Usted alguna vez se ha postrado delante de Jesús? Hay que aprender a postrarse delante de Él. La palabra dice, humillaos bajo la poderosa mano del Señor y Él os exaltará cuando sea el tiempo. Eso no es como aquí estoy, Señor. Hola. No, es humillarse bajo la poderosa mano del Señor y vivir con esa actitud delante de Él, entendiendo delante de quién estamos. Inclusive aprender a usar el nombre del Señor. La Escritura dice, no tomen el nombre de Dios en vano. La gente hasta intercambia el nombre de Dios con vulgaridades hoy en día. Lo utilizan como un comodín, como un artículo, como un chiste, lo utilizan de todas maneras. Y la Escritura dice, no usen el nombre de Dios en vano. Estamos delante del que es 3 veces santo. Humillaos bajo la poderosa mano del Señor. La gratitud debe estar siempre en nuestra vida. Es un principio, casi mandamiento. Vea lo que nos dice Tesalonicenses. Den gracias a Dios en todo. Repita conmigo, en todo. Usted dice, no me da la gana, solo cuando todo está bien. El Señor reprenda al diablo. Muchas veces tenemos esa actitud en el corazón. No, cuando salga como yo quiero, entonces sí, alabo al Señor. No, dice en todo. Eso involucra lo que no nos gusta también. Muchas veces Dios va a usar esas cositas incómodas que no nos gustan para glorificarse. Yo recuerdo a la hija de María, Valentina, cómo le daba una enfermedad en la piel a ella, una alergia terrible. Y yo veía a sus padres cómo les dolía eso en el corazón, y médicos y aquí para allá y nada. Y el Señor un día hizo el milagro y la sanó. Pero ellos se lo clamaron, se lo pidieron. Pudieron haber dicho, no, Jesús, si no le da la gana vamos a seguir con el médico. Y tener una actitud así. Pero confiaron en Él, supieron que Él estaba ahí y el Señor vino a hacer lo que nadie puede. Nosotros a veces tenemos al Señor como que cuando yo quiero o a mi manera. Dios no funciona así. Tenemos que aprender a humillarnos delante de Él y entender el poder de la gratitud. Dice, den gracias a Dios en todo tiempo, porque yo quiero saber cuál es la voluntad de Dios. ¿Sabe cuál es la voluntad de Dios? Que le demos gracias en todo tiempo. Dice, esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Dios quiere que desde que te levantas tú digas, gracias por este día, gracias por eso que no salió como yo quería, Dios. Gracias. No entiendo, perdón por intentar ponerme a la altura tuya y categorizar esto, perdón, gracias, gracias Señor, gracias. Y eso hace que nuestro corazón cambie. Repita conmigo, la gratitud cambia el corazón. La gratitud nos cambia verdaderamente. La gratitud hace que nosotros podamos mantener el enfoque en lo más importante. Si nuestro corazón no es muy agradecido, entonces el problema te puede consumir. Si la gratitud no está en nuestro corazón, los anhelos y las cosas, hasta las bendiciones, te pueden distraer. Si la gratitud no está en nuestro corazón, nos sacan muy fácil. La gratitud debe estar. La gratitud nos ayuda a nosotros a andar al ritmo de Dios. No, Señor, es que esto tiene que pasar, vea, dentro de 3 días y 24 horas tiene que estar aquí. Dios no funciona así. Dice la palabra que todo tiene un tiempo debajo del sol, y ese es el tiempo de Dios.
La gratitud nos ayuda a andar al ritmo de Dios. Eso es, Señor, yo quiero esto, hágalo a su tiempo. Y entonces el Señor dice, muy bien, esa es la actitud que yo quiero ver. Y te da la capacidad de en tu corazón comenzar a entender cómo Dios trabaja. Y cuando vienen las respuestas de Dios en el tiempo de Dios, poder también incorporarlas, integrarlas y decirle gracias, Señor, porque las respuestas tuyas siempre son las mejores. Siempre haces las cosas y como dice la Escritura, tú haces más abundantemente de lo que nosotros pedimos, queremos. Así es el Señor. La gratitud trastoca nuestra actitud. La gratitud nos ayuda a estar enfocados en la voluntad de Dios. Es que ya no se dio lo que yo quería cuando yo lo quería. Ay, falló Dios. Dios hace las cosas a su tiempo y a su manera. La gratitud nos ayuda a estar enfocados en su perfecta voluntad. No se dio como yo quería. Ok, Señor, vamos a hacerlo a tu manera. A tu tiempo tú haces las cosas hermosas, Señor. Vamos a confiar en ti porque tú eres bueno. ¿Quién dice amén? Él es bueno. La gratitud nos ayuda a tener una relación con Dios sana, no un utilitarismo de Dios. Nos acercamos a Él como tiene que ser, como hijos a Padre, como siervos al Maestro también. Número 3, para crear una relación con Cristo y que Él sea el centro de nuestra vida, cultive un estilo de vida de adoración. Entonces usted dice, me voy a meter a clases de canto, voy a tocar esa pandereta, pero que vea, doña Silvia salga danzando aquí con esa pandereta. No se trata del ruido que haces, se trata de lo que hay en tu corazón. Eso es adoración. Es lo que hay aquí. Vea que dice el Señor esto en el versículo 18. No hubo quien volviera y alabara a Dios sino este extranjero. Quiere decir que cuando nosotros tenemos gratitud, como mencionábamos al principio, esa es la base para la adoración. Y por algo la palabra nos dice, entren por sus puertas con acciones de gracia, por sus atrios con alabanza. La gente dice, pero ¿cómo adora a Dios? Empiece con gratitud. Colóquese en una plataforma que se llama acción de gracias. A darle gracias por todo lo que tienes y por lo que no tienes aún. Y usted se va a dar cuenta como de un momento a otro es como que el Señor haga que caigan las escamas de sus ojos y usted se dé cuenta de lo bueno que es Él, de lo misericordioso, de su gracia inmerecida que nos ha extendido. Cuando nosotros permitimos que la gratitud venga acá, entonces eso nos va a ayudar cada vez más a vivir en un estilo de vida de adoración. Y sabe, muchas veces las personas dicen, no, es que Dios conoce mi corazón, yo no necesito levantar las manos, ni cantarle, ni nada de eso. Dios conoce mis sentimientos. Vea, las acciones dicen más que los sentimientos. ¿Sí? Vea lo que nos dice Hebreos 13:15. Por lo tanto, ofrezcamos siempre a Dios por medio de Jesús un sacrificio de alabanza. Es decir, el fruto de labios que confiesan su nombre. Dios está esperando que usted con su boca, con este instrumento, usted le diga, tú eres fiel, tú eres justo, tú eres bueno, tú eres misericordioso. Dios espera que usted hable, haga ruido, haga frecuencia, no se quede solamente en que Dios conoce mi corazoncito lindo y caprichoso. Dios lo conoce. Eso es como que usted diga, una pareja, Mauricio y Silvia, yo amo tanto a mi esposa, pero nunca se lo demuestra. Nunca sale con ella, nunca hace nada a favor de nosotros. Ella conoce mis sentimientos, enmudece, nada más. O no, es que yo verdaderamente, yo quiero servirle a Dios, pero yo le sirvo telepáticamente a Dios. Las acciones hablan más que los sentimientos. Es que yo siento que amo a Dios, pero se queda ahí. La palabra dice, si me amas, guarda los mandamientos. Cierto, amar en la Escritura conlleva acción. Si me amas, guardas los mandamientos. Sentirse agradecido con Dios claramente está conectado con la adoración y debemos expresárselo a Él, alabarlo. Eso no quiere decir que usted va a venir aquí a pegar gritos. Si quiere, hágalo, pero sí que en su tiempo constantemente con Dios usted tiene que hablar con Él y tiene que alabarlo. Tiene que haber un preámbulo llamado alabanza, adoración delante del Señor antes de usted empezar a solicitarle cualquier otra cosa. Amén.
Imagínese usted entrando delante de la presencia de cualquier persona importante en esta tierra. Usted no entra con su petición de una vez, ¿cierto? ¿Por qué delante de Dios a veces somos así? Aquí estoy, Señor, buenos días, esto, y falta aquí, falta allá. Venimos delante del gran trono blanco, delante del trono de la misericordia, delante del Señor para hallar el oportuno socorro. Delante de Él es que venimos. Tenemos que presentarnos con acción de gracias delante del Señor. ¿Quién dice amén? Amén. Entonces, en esta mañana, yo quiero pedirle que usted se ponga de pie, por favor. Y vamos a clamarle al Todopoderoso. Vamos a pedirle al Señor en esta mañana que haga en nuestras vidas. Sabe, de pronto ante esto que hemos compartido hoy, hay personas que dicen, sí, pastor, yo todavía tengo como esos vestigios ahí de esa lepra, de ese pecado. Puede ser que haya personas aquí que inclusive estén viviendo abiertamente en pecado, que no han conocido al Salvador, a Jesús. O pueda que haya aquí gente, aún cristianos, que están atados a pecados. Yo quiero recordarle lo que hemos estado hablando en este día. Para nosotros ver la intervención del Señor a favor nuestro, tenemos que ser intencionales. Tenemos que ir adelante. Debemos despojarnos de la vergüenza, de la cultura tica, que con todo se acompleja y le da miedo y vergüenza. Y abrirnos a Él, abrirnos al médico y decirle, Señor, ten misericordia de mí. Ayúdame, ayuda a mi vergüenza, ayuda a mi incredulidad. Ayúdame, Señor, con este pecado, como se llame, con esta drogadicción, con este vicio, Dios. Ayúdame con este orgullo, Dios, a rendirlo delante de ti. Ayúdame porque ni siquiera quiero caminar contigo, no me nace en un corazón duro, Dios. Y Él entiende eso. Él conoce nuestro corazón. Él sabe de qué estamos hechos. Dice la palabra que Él se acuerda que somos polvo. Y entonces Él puede tocar tu vida, puede tocar tu alma, puede tocar tu corazón y transformarte. Yo le invito a que ahí donde usted está, usted levante sus manos al Señor y dígale, Señor, ten misericordia de mí. Yo pecador, ten misericordia de mí, Jesús, hijo de David. Ten misericordia de mí, Señor. Yo te necesito. Dile, Señor, yo te necesito para caminar en victoria. Yo te necesito, Señor, para mantener mi mirada puesta en ti. Yo te necesito para no caer. Yo te necesito, Señor, para poder vivir sin tanta carga. Para poder vivir, Señor, libre. Yo te necesito, Jesús. Hazme libre. Dígale, ten misericordia de mí. Tócame, Señor. Quita la carga, quita la opresión, quita el pecado. Y haz lo que la palabra te enseña. Si alguno ha pecado y confiesa su falta, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Dile, Señor, límpiame de toda maldad del pecado. Límpiame, Señor, del orgullo. Límpiame de la inmundicia. Límpiame, Señor, del adulterio. Límpiame, Señor, de la ira, del enojo. Límpiame, Señor, de toda maldad. Sáname, Señor. Quita este aislamiento que el pecado ha provocado en mí. Arráncalo, Señor, porque yo quiero tener una comunión contigo fluida. Quiero estar en comunión contigo y con tu pueblo y que nada me aparte de ti, Señor.